Aún era de madrugada cuando Valeria abrió los ojos, despertada por el primer destello tenue del cielo oscuro de San Felipe del Sol. La ciudad dormía profundamente, envuelta en un silencio que para ella ya era familiar. Con un suspiro largo y silencioso, se sentó al borde de la cama sencilla, sintiendo el frescor de la mañana colarse por las ventanas de madera semiabiertas. El aire era frío, casi cortante, y Valeria lo respiraba despacio, como si en cada brisa estuviera una fuerza invisible que la impulsaba a comenzar un día más. Su cuarto era pequeño, pero Valeria cuidaba cada detalle con el cariño de quien, a pesar de las limitaciones, veía en él un refugio de paz. Las paredes mostraban un tono desgastado, marcado por los recuerdos de tiempos mejores y por el paso implacable del tiempo, que desgastaba todo a su alrededor. Sin embargo, una imagen de la Virgen de Guadalupe brillaba intacta en un rincón del cuarto, como un guardián silencioso de su fe y esperanza. A su lado, una foto amarillenta mostraba a una pareja joven y sonriente, sus padres, que habían partido hace ya muchos años. Valeria siempre murmuraba una oración para ellos antes de iniciar su rutina, creyendo que, de algún modo, estaban presentes, cuidándola con el mismo amor de antes. Se puso su ropa de trabajo, práctica y gastada, que ya conocía de memoria cada curva de su cuerpo. Las manos, marcadas por el tiempo y las cosechas, recogieron su largo cabello canoso en un moño firme. Sus dedos, aunque callosos, aún conservaban la delicadeza de quien sabe cuidar con amor los frutos de su huerto. Valeria miró el pequeño espejo agrietado al lado de la puerta, su rostro reflejando una mezcla de cansancio y determinación. Se sonrió a sí misma, una sonrisa leve que, aunque suave, contenía una fuerza silenciosa que solo ella entendía. La cocina era humilde, pero acogedora. Sobre la estufa, preparó rápidamente un café fuerte, el único lujo de su mañana. Mientras lo bebía, observaba el pequeño huerto por la ventana, cada árbol parecía inclinarse ligeramente, como si la saludara en señal de respeto. Eran sus fieles compañeras, aquellas árboles, en ella estaba la responsabilidad de cuidarlas, pero también la confianza de que, cada temporada, le devolverían en frutos lo que ella les daba en esfuerzo. Terminando su café, Valeria tomó las canastas que la noche anterior había preparado con las frutas más frescas, naranjas, mangos y unas pitangas que brillaban como pequeñas joyas rojas. Cada fruta había sido seleccionada con un cuidado extremo, como si al venderlas estuviera ofreciendo una parte de sí misma. La canasta estaba pesada, pero Valeria la cargaba con una fuerza silenciosa, movida por algo que no era físico, sino emocional. Cuando finalmente salió de casa, el sol aún no aparecía en el horizonte y el mundo a su alrededor estaba pintado de tonos de azul y gris. Cruzó la pequeña puerta de madera que rechinaba suavemente, un sonido familiar y casi reconfortante. El camino de tierra que la llevaba a su punto de venta era irregular y lleno de piedras, pero Valeria lo recorría como si fuera una parte de su propia historia, cada paso resonando con los recuerdos de otras mañanas, de otros días en los que había andado por ese mismo sendero. Al llegar a la carretera principal, se instaló bajo la sombra de un árbol robusto que, con el paso del tiempo, se había convertido en una especie de protección para ella. Allí, al lado del viejo árbol, montó su pequeña venta de frutas, acomodando las canastas con esmero. Dio una última mirada a su alrededor, respirando hondo. La primera luz del día empezaba a surgir en el horizonte y Valeria observaba el amanecer como si fuera un ritual. Esa era su rutina, su forma de vivir, una manera de desafiar las dificultades que la vida le imponía, siempre creyendo que, a pesar de todo, un nuevo día era una oportunidad para seguir adelante. Los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar suavemente la carretera, y Valeria acomodaba las frutas con cuidado en su pequeña mesa de madera. Con sus manos, desgastadas pero firmes, frotaba cada fruta, dándole un último toque para hacerlas brillar al sol. Sabía que esa frescura y ese color vibrante eran su mejor carta de presentación. Mientras el día despertaba y los autos empezaban a pasar, Valeria tomaba su lugar detrás de la mesa, con la postura erguida y la mirada atenta de quien conoce el valor de su esfuerzo. Con el paso de los minutos, el sonido de los motores llenaba el aire, y pronto empezaron a detenerse los primeros clientes del día. Un hombre mayor, de sombrero y camisa de lino, fue el primero en bajar de su camioneta.
Valeria le saludó con una sonrisa cálida y un sencillo buenos días. ¿En qué le puedo ayudar hoy? El hombre, atraído por el color de las naranjas, se acercó y le pidió una docena. Valeria, ágil y acostumbrada a atender a cada cliente como si fuera el único, le extendió una bolsa de tela, cuidando de seleccionar las mejores frutas de la canasta. El hombre, agradecido, le pagó con un gesto amable y una palabra de aliento que quedó resonando en el corazón de Valeria. Siga adelante, señora, que todo lo que hace tiene su recompensa. Apenas el hombre se había ido, una mujer joven con un bebé en brazos y una expresión cansada pero amable, se acercó a la mesa. Valeria le ofreció una sonrisa cálida, notando cómo la joven miraba las frutas con un poco de preocupación. Sin que la mujer le pidiera nada, Valeria sacó una de las pitangas más rojas y se la entregó al bebé, quien la tomó con ambas manos y soltó una pequeña risa. La madre, emocionada, miró a Valeria con agradecimiento y le pidió unas cuantas frutas. Aunque pagó con lo poco que traía, Valeria le dio algo extra, murmurando con una gentileza maternal: siempre es bueno compartir un poco de dulzura. Con el paso de la mañana, la mesa de Valeria se fue quedando vacía, señal de una buena jornada. Sin embargo, a ella no le importaba únicamente el dinero. Cada venta, cada intercambio de palabras, cada sonrisa compartida era, para Valeria, la verdadera recompensa. Sentía que, a pesar de las dificultades, el esfuerzo valía la pena. Ese sentimiento le daba fuerzas para resistir y, aunque no lo dijera en voz alta, la llenaba de orgullo. Cuando la sombra del árbol comenzó a desplazarse, señalando que ya era casi mediodía, Valeria pensó en tomarse un breve descanso. Se sentó en una pequeña banqueta de madera y miró el horizonte, disfrutando de la calma y el sonido de las hojas movidas por el viento. Pero apenas había cerrado los ojos para respirar profundamente, cuando escuchó unos pasos ligeros acercándose. Al abrirlos, vio a un niño, descalzo y con la ropa desgastada, mirándola con ojos grandes y curiosos. El niño, que no tendría más de 9 o 10 años, parecía dudar en acercarse, pero Valeria lo invitó a hacerlo con una sonrisa amable. ¿Tienes hambre, hijo?, preguntó ella, y el niño asintió tímidamente. Sin preguntar más, Valeria sacó una de las pocas frutas que le quedaban, una naranja grande y jugosa, y se la dio. El niño, sorprendido, tomó la fruta y comenzó a comerla con avidez. La mirada de Valeria se suavizó al verlo, recordando quizás su propia infancia, cuando sus padres la enseñaron que, aun en tiempos de escasez, siempre había algo que compartir. El niño, al terminar de comer, se quedó mirándola en silencio. Valeria, sintiendo un impulso de compasión, buscó unas monedas en su bolsillo y las puso en su mano pequeña, diciéndole suavemente: para que puedas regresar a casa. Luego, llenó una pequeña bolsa con las frutas que le quedaban y se la entregó. El niño la miró con ojos llenos de gratitud, y después, con una pequeña sonrisa, salió corriendo por el mismo camino por donde había llegado. Mientras lo veía alejarse, Valeria sintió una paz extraña, como si ese acto sencillo hubiera llenado su corazón de esperanza. Sabía que probablemente nunca volvería a ver al niño, pero esa breve interacción le había recordado el porqué de su esfuerzo diario. Le había recordado que, en medio de las penurias, su misión en la vida era mucho más que vender frutas, era una misión de compasión y humanidad. Valeria se quedó unos minutos más observando el camino por donde el niño había desaparecido. Aún podía sentir en sus manos el peso de las monedas que le había dado y, en su corazón, una sensación de calma que era rara en su día a día. Había algo en esos gestos pequeños, en esa conexión silenciosa y fugaz, que le recordaba que, a pesar de las luchas constantes, ella podía hacer una diferencia, aunque fuera mínima, en la vida de los demás. Decidió recoger su mesa, pues la tarde comenzaba a caer y la brisa se volvía más fresca. Con cuidado, guardó las pocas frutas que le quedaban y desmontó su puesto, con los mismos movimientos precisos y dedicados de siempre. Su cuerpo sentía el cansancio acumulado de la jornada, pero el peso se aligeraba con el recuerdo de las personas a quienes había atendido. El camino de regreso a casa se sentía más corto cuando pensaba en esos momentos. Al llegar a su hogar, abrió la puerta de madera y fue recibida por el silencio cálido de su pequeño espacio.
Colocó la cesta de fruta sobre la mesa y se dirigió a la cocina, donde preparó una taza de café. El aroma le devolvía fuerzas, como una especie de consuelo en la soledad de su tarde. Se sentó cerca de la ventana, viendo cómo el cielo comenzaba a pintarse de tonos rosados y dorados, y se quedó en silencio, sumida en sus pensamientos. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la imagen del niño volvió a su mente. Recordó sus ojos grandes, llenos de hambre, pero también de algo más, una chispa de esperanza, como si en ese breve encuentro hubiera encontrado algo que necesitaba. Valeria sintió un leve nudo en la garganta, pensando en cuántos niños como él podían estar pasando por dificultades en el pueblo y en los alrededores, sin nadie que les tendiera la mano. Decidida, se puso de pie y caminó hacia el pequeño altar donde tenía a la Virgen de Guadalupe. Encendió una vela y, con los ojos cerrados, comenzó a murmurar una oración sincera, pidiendo por aquel niño y por todos aquellos que enfrentaban penurias. En ese instante, en la quietud de su casa y bajo la luz temblorosa de la vela, Valeria sintió una promesa nacer en su corazón: mientras tuviera algo que dar, no dejaría de hacerlo. Aquel acto sencillo, ese pequeño gesto de bondad, se había convertido en una semilla de un propósito mayor. Esa noche, Valeria durmió con una paz nueva, una sensación de que su vida tenía un sentido más profundo. Al día siguiente, Valeria despertó antes del amanecer, como siempre, pero con un brillo especial en sus ojos. La promesa que había sentido en su corazón la noche anterior aún estaba viva y latente, como una llama cálida que iluminaba su espíritu. Esta vez, cuando se preparaba para ir a su puesto en la carretera, decidió llevar un poco más de fruta y, además, añadió unos panes dulces envueltos en un trapo blanco, que había hecho ella misma con el poco azúcar que tenía en casa. Pensaba que, si volvía a encontrarse con el niño, le gustaría darle algo que pudiera disfrutar de inmediato. El aire de la mañana era fresco y cortante mientras Valeria recorría el camino hacia su punto de venta. La tierra húmeda crujía bajo sus pasos y el canto de los primeros pájaros le daba un toque mágico a aquella madrugada. Al llegar a la carretera, instaló su mesa con el mismo cuidado de siempre, pero sus manos se movían más rápido, como si una nueva energía la impulsara. Colocó las frutas en hileras ordenadas, con los colores vivos de las naranjas y las pitangas resplandeciendo bajo la primera luz del día. Junto a las frutas, dispuso los panes dulces, cada uno acomodado con dedicación, envueltos con la tela blanca como un pequeño regalo que aguardaba a ser dado. Las horas pasaron, y Valeria atendió a cada cliente con su característico esmero y su sonrisa amable. La vida parecía seguir su curso habitual, pero en su corazón, Valeria esperaba ver aparecer al niño de la tarde anterior. Cada vez que un rostro nuevo se acercaba, su mirada se iluminaba con la esperanza de que fuera él. Sin embargo, el niño no apareció, y conforme el sol avanzaba en el cielo, Valeria comenzó a pensar que tal vez no lo volvería a ver. Alrededor del mediodía, justo cuando estaba a punto de sentarse a descansar, una anciana de cabello canoso y piel bronceada por el sol se acercó lentamente. Tenía una expresión seria y cansada, y su ropa, sencilla y desgastada, hablaba de una vida de esfuerzo. Valeria sintió una conexión inmediata y, sin esperar a que la mujer pidiera nada, tomó uno de los panes y se lo ofreció. Los ojos de la anciana se iluminaron con sorpresa, y su expresión se suavizó mientras aceptaba el pan con manos temblorosas. Le agradeció con una voz suave, casi un susurro, diciéndole que llevaba días sin probar algo dulce. Valeria sintió una punzada de tristeza al escucharla, pero también sintió que su pequeño gesto había hecho una diferencia. Mientras la mujer se alejaba despacio, Valeria entendió que aquel pan no solo había sido alimento, había sido un recordatorio de que aún existía bondad en el mundo. Al final de la jornada, mientras recogía su mesa, Valeria se dio cuenta de que le quedaban solo unas pocas frutas y que los panes dulces se habían agotado. No había vuelto a ver al niño, pero su corazón estaba lleno. En esa mezcla de encuentros y despedidas, de pequeños gestos y grandes esperanzas, Valeria comprendió que su promesa no dependía de que el niño regresara. Su promesa era para cada persona que, como él, necesitara un poco de alivio en su camino. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse detrás de las montañas, Valeria ya estaba en su pequeño puesto de frutas.
El aire era denso y frío, como si el día anunciara algo distinto. Sentada detrás de su mesa, observaba cómo la luz tenue de la mañana se reflejaba en las cáscaras de las naranjas, dándoles un brillo dorado y reconfortante. Había vendido poco durante las primeras horas, pero no le preocupaba, la verdadera recompensa era saber que cada fruta que colocaba en la mesa era una oportunidad de dar algo bueno. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, escuchó unos pasos apresurados en la carretera. Al levantar la vista, vio que se acercaba un grupo de niños, todos vestidos con ropas humildes y semblantes alegres, como si la falta de recursos no hubiera logrado borrar sus sonrisas. Uno de los niños, más alto que los otros, llevaba una pelota de tela que había sido reparada con parches de varios colores. La levantaba con orgullo, mostrando a los demás cómo hacer malabares con ella. Sus risas y gritos de entusiasmo resonaban en el aire frío de la mañana. Valeria sintió un calor en el pecho al verlos. Le recordó sus propios años de infancia, cuando jugaba con sus hermanos en el patio de su antigua casa, inventando juegos con lo poco que tenían. Sin pensarlo demasiado, tomó varias frutas de la mesa y las envolvió en un trapo. Caminó hacia los niños y, cuando se acercó, ellos se detuvieron, mirándola con una mezcla de curiosidad y timidez. Con una sonrisa, Valeria les extendió el trapo lleno de frutas. Para que tengan algo dulce que compartir, dijo, su voz suave y cálida. Los niños la miraron sorprendidos, y luego, uno a uno, sus rostros se iluminaron. Tomaron las frutas con manos pequeñas y ansiosas, y al instante, la pelota quedó olvidada en el suelo mientras cada uno probaba su fruta con emoción. Entre ellos, uno de los más pequeños, de apenas 5 o 6 años, la miró con los ojos brillantes y dijo, «Gracias, señora, nunca había probado una pitanga». Valeria se echó a reír, tocada por la sinceridad del niño. La escena se le grabó en la mente, aquellos niños, de mejillas sonrojadas por el frío, disfrutando de la fruta como si fuera un tesoro. Las risas y el entusiasmo llenaron el espacio alrededor de su mesa y, por un instante, Valeria sintió que su pequeño puesto de frutas era el centro de un mundo lleno de sencillez y alegría. Al poco tiempo, los niños, agradecidos, se despidieron con un coro de gracias, y ella los vio alejarse, todavía riendo y compartiendo sus frutas mientras corrían. Cuando ya no pudo verlos en la distancia, Valeria regresó a su puesto y se sentó, sintiendo que su corazón latía con una calidez que la envolvía completamente. Mientras el día avanzaba, más clientes llegaron y, uno a uno, compraban sus frutas, intercambiando palabras y sonrisas con Valeria. No todos notaban la luz especial en sus ojos o la paz que emanaba de su presencia, pero ella sí sentía que, de algún modo, cada fruta que vendía o regalaba era un pequeño hilo que la conectaba con los demás. Al finalizar la jornada, Valeria contaba las monedas que había ganado, un puñado modesto pero suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Mientras guardaba el dinero en una pequeña bolsa de tela, sintió una ligera punzada en la espalda, recordándole los años que llevaba doblando el cuerpo, día tras día, trabajando incansablemente. Sus manos, que alguna vez habían sido suaves, ahora mostraban callos y arrugas, las marcas silenciosas de su sacrificio. Antes de regresar a casa, se quedó unos momentos bajo la sombra de su árbol habitual, observando cómo el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo profundo. Esa puesta de sol, tan familiar para ella, era como un recordatorio de su propia vida, llena de luces y sombras, de altos y bajos, pero siempre constante, siempre hermosa a su manera. Mientras recogía sus cosas, una joven se acercó tímidamente. Era Luz, una muchacha de rostro dulce que vivía en el pueblo y que, en otras ocasiones, había pasado por el puesto de Valeria para comprar frutas. Pero esta vez, Valeria notó algo diferente en sus ojos, una mezcla de tristeza y preocupación. Luz se paró frente a la mesa sin decir nada, mirando las frutas restantes con una expresión perdida. Sin necesidad de preguntar, Valeria intuyó que algo no estaba bien. Con su voz suave y reconfortante, le ofreció una naranja y le dijo, «¿Qué te pasa, niña? Si necesitas algo, aquí estoy». Luz, sorprendida por el gesto, tomó la naranja, pero la sujetó entre sus manos sin pelarla.
sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y con voz temblorosa le contó a Valeria que su madre estaba enferma y que el dinero apenas alcanzaba para los medicamentos. Había pasado los últimos días buscando trabajo, pero nadie en el pueblo parecía tener algo para ofrecerle. Valeria la escuchó en silencio, su corazón apretándose al ver el dolor de aquella joven. Sin decir una palabra más, abrió su pequeña bolsa de tela y sacó algunas de las monedas que había ganado ese día. Las colocó en las manos de Luz, envolviéndolas suavemente con las suyas. Tómalo. No es mucho, pero quizás te ayude a empezar. Yo he pasado por momentos difíciles también, y siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos. Solo tienes que creer. Luz miró las monedas, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y gratitud. Quiso rechazar la ayuda, pero Valeria insistió, recordándole que en la vida, aceptar y dar eran parte de un mismo acto de amor. La joven finalmente aceptó, y antes de irse, abrazó a Valeria con fuerza, un abrazo lleno de agradecimiento y alivio. Cuando Luz se alejó, Valeria la observó hasta que desapareció en la distancia, y sintió que su propia carga se hacía un poco más ligera. Sabía que ese dinero era importante para ella también, pero la satisfacción de ayudar a alguien más llenaba su corazón de una forma que nada material podía igualar. Esa noche, cuando Valeria regresó a su hogar, sentía el peso del cansancio, pero también una paz silenciosa que la llenaba de serenidad. Al entrar en su pequeña casa, dejó la cesta sobre la mesa y, como cada noche, encendió una vela frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. A la suave luz de la llama, agradeció en silencio, pidiendo fuerzas para seguir adelante, no solo por ella, sino también por las personas que ahora se cruzaban en su camino. Después de su breve oración, se preparó un humilde guiso de verduras y se sentó frente a la ventana, desde donde podía ver la inmensidad del cielo nocturno, iluminado por una luna brillante. Mientras comía despacio, recordaba el rostro de Luz, su expresión de alivio al recibir las monedas y el abrazo lleno de gratitud. Aunque Valeria apenas conocía a la joven, sentía que aquel acto de generosidad había creado un lazo invisible entre ellas. Pensó en cómo, en ese pequeño pueblo, todos estaban conectados, y en cómo cada acto, por pequeño que fuera, podía cambiar la vida de alguien. Terminada la cena, Valeria decidió salir al pequeño huerto detrás de su casa. Aquel espacio, que había sido cuidado por sus padres, y luego por ella misma, era un remanso de paz. Las plantas, iluminadas por la suave luz de la luna, parecían vibrar con una energía serena, como si también compartieran el alivio y la satisfacción de Valeria. Con sus manos aún llenas de marcas y callos, comenzó a tocar suavemente las hojas de cada planta, como si con ese gesto silencioso les transmitiera todo su amor y agradecimiento. Mientras revisaba el huerto, encontró que algunas de las plantas de pitanga estaban un poco secas y sintió una pequeña preocupación en el pecho. Las frutas que le daban sustento comenzaban a mostrar el paso del tiempo, al igual que su propio cuerpo. Pero en lugar de dejarse llevar por la tristeza, Valeria recordó las palabras de su madre, quien siempre le decía que, para las plantas, el amor y el cuidado eran tan importantes como el agua. Con esa enseñanza en el corazón, decidió dedicar un poco más de tiempo a cuidarlas. Valeria se arrodilló junto a las plantas, cavando suavemente la tierra con sus manos y removiendo las piedras que obstruían el crecimiento. Sentía una conexión profunda con cada raíz, con cada hoja, como si al cuidar de ellas también estuviera cuidando de su propia esencia. Sabía que aquellas plantas eran su sustento, pero también eran su refugio, su compañía en las noches de soledad y su recuerdo vivo de tiempos mejores. Al terminar, se levantó lentamente, sintiendo una leve punzada de dolor en las rodillas, pero con una sonrisa tranquila en los labios. Observó el huerto con satisfacción y, antes de volver a casa, murmuró una bendición, pidiendo que aquellas plantas siguieran dando frutos para poder compartirlos con los demás. De regreso en su hogar, Valeria se acostó en su cama sencilla, rodeada del silencio de la noche. Cerró los ojos, y en ese último momento antes de dormir, la imagen de Luz, la de los niños y la de aquel primer niño que había ayudado flotaron en su mente como estrellas brillantes en un cielo oscuro. Sabía que su vida no era fácil, pero en medio de esas dificultades, cada gesto de bondad la hacía sentirse parte de algo más grande, algo que iba más allá de la rutina y el esfuerzo diario.
Con ese pensamiento, se entregó al descanso, confiada en que un nuevo día traería más oportunidades de sembrar amor en el corazón de quienes la rodeaban. La madrugada siguiente llegó silenciosa, con un aire fresco que entraba por las ventanas de la pequeña casa de Valeria. Al abrir los ojos, sintió una tranquilidad inusual. Había dormido profundamente, como si el esfuerzo y las preocupaciones de los últimos días se hubieran desvanecido en el calor de su cama. Sentada en el borde, cerró los ojos un momento, agradeciendo en silencio por la fuerza que sentía en su cuerpo a pesar de los años y de las labores que, con el tiempo, se volvían más pesadas. Se levantó y, en su cocina modesta, preparó un café humeante que llenó el espacio con su aroma fuerte y reconfortante. La casa, tan pequeña y sencilla, le transmitía paz. Cada rincón le recordaba los años vividos, los recuerdos que guardaba con ternura y las enseñanzas de sus padres. Mientras bebía lentamente, repasó en su mente lo que había notado en su huerto la noche anterior. Las plantas necesitaban un cuidado especial, y aunque implicaba esfuerzo extra, sabía que era necesario para mantenerlas vivas y saludables. Con esa decisión en el corazón, Valeria salió de casa cargando su cesta de frutas. Esta vez, llevó menos mercancía. Había decidido que pasaría parte de la mañana en su puesto y luego dedicaría el resto del día al huerto, podando, regando y preparando la tierra para que diera buenos frutos en la próxima temporada. Cuando llegó a la carretera y montó su mesa, el sol ya comenzaba a calentar la tierra y algunos vecinos que pasaban la saludaban con gestos amistosos, reconociendo su perseverancia. Las primeras horas fueron tranquilas, pero, cerca del mediodía, una mujer mayor, vestida con ropa gastada y un rostro marcado por el tiempo, se acercó a la mesa. Valeria reconoció a doña Rosa, una señora del pueblo que a menudo iba por la carretera, caminando con pasos lentos y apoyada en un bastón. Doña Rosa apenas tenía para sostenerse, pero era una mujer orgullosa que rara vez aceptaba ayuda de los demás. Sin embargo, ese día, su expresión era distinta, sus ojos mostraban una mezcla de cansancio y necesidad que Valeria percibió de inmediato. Sin decir una palabra, Valeria tomó una bolsa y la llenó con algunas frutas frescas, naranjas, mangos y una pitanga. Luego, se la ofreció a doña Rosa con una sonrisa cálida. La mujer dudó un momento, mirando la bolsa y luego a Valeria. Finalmente, sus manos temblorosas la tomaron, y su voz apenas audible rompió el silencio. «Gracias, hija, no sé cómo agradecerte». Valeria le respondió con dulzura, asegurándole que no había nada que agradecer. En su corazón, sabía que ayudar a doña Rosa era un honor, un modo de devolver al mundo un poco de lo que ella misma había recibido en momentos de necesidad. Mientras la veía alejarse, Valeria sintió una profunda paz, como si ese pequeño gesto fuera un susurro de esperanza en la vida de aquella mujer. La jornada terminó, y Valeria guardó las pocas frutas que le quedaban, regresando a casa con el corazón lleno. Allí, dejó la cesta y se dirigió de inmediato al huerto, donde el trabajo la esperaba. Sus manos, aunque cansadas, se movían con ternura al tocar cada planta, quitando las hojas secas, removiendo la tierra y hablando en voz baja, como si sus palabras pudieran infundir vida. La tarde se llenó de sonidos tranquilos, el crujido de las hojas, el canto distante de los pájaros y el suave susurro de la brisa que acariciaba su rostro. Con el pasar de las horas, el huerto comenzó a transformarse. Las plantas lucían más limpias, la tierra más rica, y Valeria sintió que, de algún modo, estaba dándoles una segunda oportunidad. Era como si el huerto y ella compartieran el mismo destino, ambos habían sido testigos del paso del tiempo, de los desafíos y las batallas, pero seguían de pie, floreciendo con cada temporada, con cada esfuerzo. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las montañas, Valeria se detuvo y miró su trabajo con satisfacción. El huerto parecía renacer bajo la suave luz del atardecer, y en ese instante, Valeria sintió una conexión profunda con la tierra, una gratitud que iba más allá de las palabras. Sabía que, mientras sus manos pudieran seguir trabajando, había esperanza para ella y para quienes dependían de su bondad. Regresó a su casa, y antes de entrar, miró una última vez el huerto, sintiendo en su corazón que aquel espacio no era solo su sustento, sino también un reflejo de su propia esencia, de su fortaleza y de la generosidad que la sostenía.
Al día siguiente, Valeria despertó con el primer rayo de sol colándose por su ventana y, aún sin haberse levantado, sintió una calma profunda. El trabajo en el huerto había sido agotador, pero en su interior había un eco de satisfacción, como si aquella labor silenciosa hubiera reafirmado su propósito en la vida. Con una sonrisa leve, se levantó, se preparó como de costumbre y salió al campo para revisar el huerto antes de dirigirse a su puesto en la carretera. El huerto, todavía fresco por el rocío de la madrugada, parecía agradecer el cuidado de Valeria. Las hojas lucían más verdes, las ramas menos pesadas, y hasta las pequeñas pitangas parecían colgar con un color más vivo, como si el trabajo del día anterior les hubiera insuflado una nueva energía. Valeria tocó algunas ramas con cariño, agradeciendo en silencio a la tierra, sintiendo que ese espacio era tan suyo como sus propios pensamientos. Con el alma ligera, cargó su cesta de frutas y comenzó su camino hacia la carretera. Al llegar, montó su mesa como cada mañana, pero esta vez notó algo especial en el aire. Los pájaros cantaban con más fuerza y el sol iluminaba la mesa de madera con un resplandor cálido y dorado. Era como si aquel día, el mundo estuviera de acuerdo en celebrar la vida, y Valeria se dejó envolver por esa energía serena. Los primeros clientes del día no tardaron en llegar. Uno tras otro, los rostros familiares y algunos nuevos se detenían en su puesto. Una madre con 2 niños compró un par de mangos, un hombre mayor se llevó una bolsa de naranjas y una joven pareja escogió las pitangas, riendo y probándolas con curiosidad. Valeria los atendía con su paciencia habitual, intercambiando palabras amables y dejando que cada sonrisa fuera una señal de gratitud hacia el esfuerzo que sus manos invertían. Al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, Valeria se dio cuenta de que había vendido casi todas sus frutas. Mientras acomodaba las últimas, un vehículo lujoso se detuvo junto a la mesa, llamando la atención de todos los que pasaban. Del auto descendió un hombre de porte elegante, con un traje impecable y una expresión serena. Valeria lo observó con sorpresa, pues no estaba acostumbrada a ver personas así en su pequeño pueblo. El hombre, que debía tener unos 40 años, se acercó despacio, con una mirada que parecía escudriñar cada detalle de la humilde mesa de Valeria. Al llegar frente a ella, se detuvo y le dirigió una sonrisa cálida, como si verla fuera a reencontrarse con algo que había perdido. Valeria sintió una familiaridad inexplicable, como si aquel hombre, a pesar de su aspecto de éxito, le recordara a alguien de mucho tiempo atrás. Finalmente, el hombre habló, y su voz suave y respetuosa rompió el silencio. «¿Usted es Valeria, la señora que vende frutas aquí desde hace años?» Valeria, aún un poco desconcertada, asintió lentamente, sin apartar los ojos de su rostro. El hombre la miró profundamente, y entonces, con una calidez genuina en su mirada, dijo algo que la dejó sin aliento: «Soy Santiago, el niño que un día usted ayudó cuando no tenía nada. Nunca lo olvidé». Las palabras de Santiago cayeron como una suave lluvia en el alma de Valeria. Su memoria comenzó a desenterrar aquel recuerdo, el niño descalzo y hambriento, su rostro agotado pero agradecido. Santiago, aquel niño al que ella había dado unas monedas y algo de fruta, ahora estaba frente a ella, transformado en un hombre. Sus ojos, aunque llenos de madurez y éxito, conservaban ese brillo inconfundible que ella recordaba. Valeria sintió una oleada de emociones que no podía controlar, y una sonrisa se dibujó en su rostro, iluminándolo. Santiago tomó sus manos con respeto, y con voz entrecortada le agradeció por su gesto de generosidad, explicándole que aquel pequeño acto había cambiado su vida para siempre. Le contó cómo, después de aquel día, había encontrado la fuerza para superar las dificultades, impulsado por el recuerdo de la bondad que una desconocida le había mostrado. Conmovida, Valeria escuchó en silencio mientras Santiago le narraba cómo había estudiado, trabajado y, finalmente, alcanzado el éxito. Le contó que había regresado al pueblo para buscarla, decidido a devolverle aquel gesto, a compensar de alguna forma la ayuda que ella le había brindado sin esperar nada a cambio. Al escuchar esto, Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, lleno de gratitud y asombro. No podía creer que aquel niño descalzo ahora fuera un hombre de éxito, un hombre que había recorrido un camino difícil, pero que, gracias a su bondad, había logrado encontrar un destino diferente.
Valeria sentía las manos de Santiago firmes y cálidas sobre las suyas, y en su corazón, la mezcla de asombro y gratitud casi le hacía temblar. Jamás habría imaginado que aquel niño, que un día apareció en su vida como un fugaz rayo de esperanza, regresaría transformado en un hombre hecho y derecho, lleno de éxito y humildad. Santiago no soltaba sus manos y, con una emoción contenida, le explicó cómo, tras años de esfuerzo, había logrado establecerse y prosperar, pero que nunca había olvidado sus raíces. Ni el día en que Valeria le tendió una mano cuando él más lo necesitaba. Con los ojos brillantes, Santiago sacó de su bolso un sobre sencillo pero cuidadosamente sellado y se lo entregó a Valeria. Esto es solo una pequeña muestra de agradecimiento, algo para que usted viva tranquila. He pensado en este momento durante mucho tiempo, esperando poder darle algo que, aunque nunca igualará su bondad, al menos le permita descansar y disfrutar de la vida. Valeria, con manos temblorosas, aceptó el sobre, sin entender del todo lo que contenía. Lo abrió despacio, y al ver la cantidad de dinero en su interior, sus ojos se agrandaron de sorpresa. Era una suma generosa, mucho más de lo que ella habría podido ahorrar en toda su vida vendiendo frutas en su modesta mesa. El aire se le escapó del pecho y, por un momento, no pudo hablar. La generosidad de Santiago iba más allá de lo que ella jamás hubiera esperado o imaginado. Santiago, viendo su asombro, sonrió y le explicó con paciencia que eso no era todo. Quería asegurarse de que ella viviera en una casa cómoda, que ya no tuviera que trabajar bajo el sol cada día y que nunca más le faltara nada. Voy a reformar su hogar, señora Valeria. Quiero que tenga una vida tranquila y digna, porque usted me enseñó, en un solo gesto, el poder de la bondad. Y lo menos que puedo hacer es devolverle ese amor que me dio en el momento más oscuro de mi vida. Las palabras de Santiago resonaban en el corazón de Valeria, como si el tiempo y el espacio se hubieran detenido en ese instante. Valeria no sabía si reír o llorar. Con lágrimas en los ojos, miró a Santiago y, en un murmullo lleno de humildad, le dijo: «Hijo, lo que hice por ti fue solo un pequeño gesto, nunca imaginé que tendría este impacto en tu vida. No hice más que seguir mi corazón, sin esperar nada a cambio». Santiago asintió con ternura, sabiendo que las palabras de Valeria eran sinceras. Y es precisamente esa humildad, esa bondad sin interés, lo que ha hecho toda la diferencia. Usted me mostró que, aun en medio de la pobreza, uno puede ser generoso y amable. Eso me dio la fortaleza para enfrentar mis desafíos, porque siempre recordé que había personas como usted en el mundo. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, llenando el cielo de tonos anaranjados y rosados que parecían bendecir aquel reencuentro. Valeria sentía una paz inmensa, una gratitud que iba más allá de cualquier palabra. Nunca había esperado nada de vuelta por aquel gesto, pero la vida, a través de Santiago, le había devuelto todo en una forma que ella jamás habría imaginado. Acordaron que Santiago visitaría su casa al día siguiente, para comenzar con los arreglos y reparaciones que él le había prometido. Se despidieron con un abrazo largo y lleno de significado, un abrazo en el que Valeria pudo sentir la gratitud y el respeto que Santiago le tenía. Mientras lo veía subir al lujoso automóvil, supo que este no era el final de su historia, sino el comienzo de una nueva etapa en la que la bondad y la generosidad continuarían dando frutos. Con el corazón lleno, Valeria comenzó a recoger sus cosas, mientras el cielo se oscurecía lentamente. Caminó de regreso a su hogar bajo la luz de las primeras estrellas, sabiendo que la vida, en su forma misteriosa y generosa, le había dado un regalo invaluable, la certeza de que cada acto de bondad, por pequeño que sea, puede cambiar un destino. Esa noche, Valeria llegó a su casa y, al abrir la puerta, sintió que algo en su vida había cambiado para siempre. El encuentro con Santiago seguía vibrando en su corazón, y mientras encendía una vela frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, agradeció en silencio por el milagro que había recibido. Sus manos temblaban aún al recordar el sobre con el dinero y las palabras de Santiago, que resonaban en su mente como un eco lleno de gratitud y amor. Después de una cena sencilla, Valeria decidió sentarse cerca de la ventana, desde donde podía ver el cielo estrellado. En su mente, la imagen del pequeño Santiago, aquel niño al que había dado frutas y un poco de dinero, se mezclaba con la del hombre que ahora había regresado para cambiar su vida.
Le parecía un sueño, un regalo de la vida que ella jamás había pedido. Sin embargo, en su corazón, sentía que este momento era el resultado de toda una vida de esfuerzo, amor y compasión. Al día siguiente, Valeria despertó antes de que el sol asomara por completo en el horizonte, pero esta vez lo hizo con una energía distinta. Sabía que Santiago vendría, que su vida estaba a punto de transformarse. Se preparó con esmero, poniéndose su mejor vestido, uno que guardaba solo para ocasiones especiales, y peinó su cabello con más cuidado que de costumbre. Quería recibir a Santiago con la dignidad que sentía en su alma, como si en cada gesto quisiera mostrarle su gratitud. Poco después del amanecer, el sonido de un motor resonó en la distancia, y Valeria se asomó por la ventana para ver el auto elegante de Santiago acercarse por el camino de tierra. Santiago descendió con una sonrisa sincera y amistosa, pero esta vez no venía solo. Con él estaba un equipo de trabajadores, todos con herramientas y materiales de construcción. Santiago se acercó a ella con la misma amabilidad del día anterior y, tomándola de la mano, le explicó los planes que había hecho para la casa. Quería reconstruir cada rincón, asegurarse de que tuviera un techo nuevo, paredes firmes y ventanas por donde entrara la luz del día. Quería que su hogar fuera cálido y seguro, un lugar donde Valeria pudiera descansar y vivir con comodidad, sin preocuparse nunca más por el frío o la lluvia. Valeria, conmovida, escuchaba en silencio, apenas pudiendo contener las lágrimas que brillaban en sus ojos. Los trabajadores comenzaron de inmediato. Santiago supervisaba cada detalle, como si aquella casa fuera tan importante como cualquier gran proyecto en su vida. Valeria los observaba desde una esquina, maravillada, viendo cómo su hogar, aquel lugar que había sido su refugio humilde durante tantos años, se transformaba ante sus ojos. Cada martillazo, cada ladrillo nuevo era una promesa de seguridad y tranquilidad, una señal de que su vida estaba dando un giro inesperado. Durante el día, Santiago se acercaba a ella de vez en cuando, compartiendo recuerdos de su niñez y detalles de su vida, como si quisiera que Valeria conociera cada paso que había dado desde aquel día en que ella le ayudó. Le habló de los años difíciles, de las noches en que, solo y sin recursos, pensaba en aquella bondad que lo había inspirado a seguir adelante. Valeria escuchaba, sintiendo que cada palabra de Santiago era como un regalo que llenaba su corazón de alegría y paz. Al caer la tarde, el primer día de trabajo estaba completo. Las paredes habían sido reforzadas y la estructura de la casa comenzaba a cambiar, volviéndose más sólida y segura. Santiago, antes de despedirse, tomó las manos de Valeria una vez más y le prometió que al final de la semana la casa estaría renovada. Y que ella tendría un hogar en el que pudiera vivir dignamente por el resto de sus días. Cuando se fue, Valeria permaneció de pie frente a la casa, observando cómo el sol se escondía detrás de las montañas. La brisa de la tarde acariciaba su rostro, y en ese instante, Valeria sintió una paz profunda, como si la vida le hubiera devuelto en mil formas el amor que ella había entregado a lo largo de los años. Sabía que Santiago había cambiado su destino, pero en el fondo, también comprendía que su generosidad y bondad habían sido la semilla que había dado fruto en su vida. Con el alma llena de gratitud, Valeria entró en su casa, que ahora comenzaba a verse renovada, y encendió una vela. Allí, en el silencio de su hogar, murmuró una oración para Santiago, para su propio corazón y para todos aquellos que, como ella, creían en la fuerza de la bondad y en los milagros de la vida. Los días siguientes transcurrieron como un suspiro, entre el ir y venir de los trabajadores que se dedicaban con esmero a transformar la humilde casa de Valeria. Cada mañana, ella observaba desde la puerta, maravillada, viendo cómo su hogar se convertía en un lugar nuevo, cada vez más luminoso y acogedor. Santiago llegaba puntualmente, supervisando los detalles, asegurándose de que todo quedara perfecto, como si de ello dependiera algo profundo en su corazón. Una tarde, mientras los trabajadores descansaban, Santiago se acercó a Valeria y le propuso dar un paseo. Caminaron juntos por el camino de tierra, entre los campos, dejando atrás el ruido de la construcción. La luz dorada del atardecer envolvía el paisaje y el aire fresco traía el olor a tierra húmeda y plantas, llenando el ambiente de una calma reconfortante. Mientras caminaban, Santiago miró el horizonte en silencio por un momento, como si buscara las palabras adecuadas.
Finalmente, tomó aire y comenzó a hablar con una voz serena, pero cargada de emoción. Valeria, usted me enseñó algo que jamás olvidaré. Me enseñó que en la vida, aun cuando uno no tiene nada, siempre puede compartir lo poco que posee. Fue usted quien me mostró que la bondad es lo único que realmente enriquece el alma. Valeria lo escuchaba, tocada profundamente por la sinceridad en sus palabras. Santiago continuó, contándole cómo, después de aquel día en que ella lo ayudó, había enfrentado muchos desafíos. Hubo momentos en los que estuvo a punto de rendirse, pero cada vez que la vida se volvía difícil, recordaba su gesto y encontraba fuerzas para seguir adelante. Cada vez que he podido ayudar a alguien, he sentido que le devolvía al mundo un poco de lo que usted me dio, confesó Santiago, con una sonrisa triste y cálida. Valeria, conmovida, le respondió con voz suave, Santiago, no hay riqueza más grande que un corazón generoso. Todo lo que ha hecho, cada paso que ha dado, es un reflejo de la bondad que lleva en su alma. Si mi pequeño gesto le ayudó en algo, entonces todo el trabajo, todo el sacrificio, ha valido la pena. Se quedaron en silencio, mirando cómo el sol se ocultaba tras las montañas, dejando un cielo teñido de rosado y anaranjado. En ese momento, Santiago miró a Valeria y, con una expresión de serenidad, le dijo, quiero que esta casa sea más que un hogar para usted. Quiero que sea un lugar donde todos aquellos que necesiten ayuda encuentren refugio. Quiero seguir lo que usted me enseñó y hacer que su bondad toque muchas vidas. Valeria sintió un escalofrío en el corazón, sorprendida y honrada por las palabras de Santiago. Él le explicó que quería crear una pequeña fundación en su nombre, que su casa pudiera ser un lugar de ayuda para los más necesitados, donde las personas pudieran encontrar consuelo y apoyo. Santiago estaba decidido a continuar el círculo de generosidad que Valeria había iniciado, llevando su ejemplo más allá de las fronteras de su pequeño pueblo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria, que apenas podía hablar. Finalmente, asintió, emocionada y agradecida, entendiendo que su vida, con todas sus luchas, había cobrado un nuevo sentido. Esa casa, que tanto había significado para ella, ahora sería un símbolo de esperanza y compasión para otros. De regreso a su hogar, Valeria sentía que cada paso que daba era parte de una nueva misión, una que jamás había imaginado. Al llegar, vio cómo la casa resplandecía en la penumbra, un hogar listo para recibir a aquellos que, como Santiago en su juventud, necesitaran un lugar de calor y apoyo. Esa noche, Valeria durmió con el corazón en paz, sabiendo que la bondad que ella había dado al mundo había regresado en formas que nunca habría imaginado, tocando no solo su vida, sino la de muchos más. En un círculo eterno de generosidad y amor. Al día siguiente, la casa de Valeria amaneció bañada por la luz suave del sol, y los últimos retoques ya estaban en marcha. Las ventanas nuevas dejaban entrar los rayos de la mañana, iluminando cada rincón con un resplandor que hacía que todo pareciera fresco y lleno de vida. Valeria, al recorrer su propio hogar, sentía una mezcla de asombro y gratitud. Las paredes estaban pintadas de un blanco cálido, el techo reforzado con madera sólida, y el aroma a madera nueva llenaba cada cuarto. Era como si la casa misma respirara, llena de nueva energía y listas para recibir a quienes algún día vendrían en busca de ayuda. Santiago llegó temprano, con una sonrisa llena de satisfacción al ver los ojos brillantes de Valeria mientras admiraba cada detalle. Esa casa, que había sido tan humilde y tan modesta, ahora era un verdadero refugio, un lugar que irradiaba paz y seguridad. Santiago le mostró cada rincón, explicándole las pequeñas mejoras que habían hecho. La cocina tenía nuevos estantes, las puertas y ventanas eran firmes, y hasta el jardín había sido revitalizado, lleno de plantas y flores que Valeria cuidaría con amor. Después de recorrer la casa, Santiago la invitó a sentarse en una pequeña mesa de madera que había colocado junto a la ventana. Desde allí se podía ver el campo y el pueblo en la distancia, un paisaje que Valeria había observado cada día de su vida, pero que ahora se sentía como una visión renovada. Santiago, con tono serio pero cálido, sacó una carpeta de su bolso y la colocó frente a Valeria. Era el proyecto para la fundación en su nombre, un plan detallado que él mismo había preparado. Con la voz entrecortada, Santiago le explicó cómo planeaba organizarla,
El lugar sería una casa de apoyo para personas de bajos recursos, especialmente para jóvenes que, como él en su infancia, no tuvieran un lugar al cual recurrir. Quiero que encuentren aquí no solo un refugio, sino una familia, un lugar donde alguien los escuche, los guíe y los inspire a seguir adelante, tal como usted hizo conmigo, explicó Santiago, con una mirada profunda y llena de gratitud. Valeria miraba la carpeta sin palabras, pasando sus dedos lentamente sobre las páginas, leyendo cada detalle del proyecto. Sabía que esa fundación, esa misión, era una prolongación de la promesa que había hecho a sí misma hacía años, nunca dejar de ayudar a quienes más lo necesitaran. Pero verla ahora, hecha realidad en un plan tan tangible, era algo que superaba cualquier sueño que alguna vez hubiese tenido. Con una sonrisa dulce, Valeria alzó la vista y le dijo a Santiago: este lugar siempre ha sido mi refugio, mi hogar, pero ahora sé que también puede ser un hogar para muchos más. Gracias, Santiago, por hacer posible algo tan hermoso. No puedo imaginar un mejor propósito para esta casa que el de dar esperanza y alivio a quienes lo necesiten. Santiago asintió, conmovido, y tomándole la mano le prometió que cuidaría personalmente de la fundación, asegurándose de que cada persona que cruzara el umbral de esa puerta encontrara una mano amiga. En ese momento, Valeria sintió que la vida le daba la oportunidad de ser parte de algo más grande, de ver cómo la semilla de generosidad que ella misma había plantado se convertía en un árbol frondoso, capaz de ofrecer sombra y refugio a otros. Las primeras personas en enterarse fueron los vecinos del pueblo, quienes observaban con admiración y respeto el cambio en la casa de Valeria. Algunos se acercaban tímidamente, otros simplemente la saludaban con una sonrisa sincera, pero todos compartían un profundo agradecimiento y respeto hacia ella. Valeria se había convertido en una leyenda viva, una inspiración que llenaba de esperanza a la comunidad entera. Su historia, aquella historia de humildad y generosidad, comenzaba a expandirse más allá de las fronteras del pueblo, como un eco de amor que se dispersaba en cada corazón que la escuchaba. Esa noche, cuando el trabajo finalmente terminó, Valeria encendió una vela en su ventana, como símbolo de bienvenida para aquellos que un día llegarían en busca de ayuda. Con una paz indescriptible, se recostó en su nueva cama, cerrando los ojos con una sonrisa. Sabía que, a partir de ese día, su vida y su hogar ya no le pertenecían solo a ella. Eran parte de una misión de amor que continuaría mucho después de que ella se fuera, un legado de bondad que Santiago había ayudado a crear y que, en el fondo, era el fruto de la fe y la generosidad de una vida entregada al servicio de los demás. Los primeros días de la fundación en la casa de Valeria fueron llenos de emoción, trabajo y nuevas esperanzas. Valeria, con su humildad y su espíritu inquebrantable, estaba siempre atenta, guiando a quienes llegaban con la paciencia y el amor de una madre que abre los brazos para recibir a sus hijos. Los jóvenes del pueblo, algunos sin rumbo o con dificultades, poco a poco comenzaron a llegar, atraídos por las historias de la generosidad de Valeria y el apoyo de Santiago. Era como si el viento hubiera llevado el mensaje de que, en ese lugar, se encontraba un refugio seguro y un corazón dispuesto a escuchar. Uno de los primeros en presentarse fue Emilio, un muchacho de apenas 17 años, de mirada esquiva y manos temblorosas. Había oído hablar de la fundación mientras deambulaba por el pueblo en busca de trabajo, cargando con el peso de la responsabilidad de ayudar a su familia. Cuando Emilio llegó, Valeria lo recibió con una sonrisa tranquila y cálida, invitándolo a sentarse a la mesa. Al principio, él dudaba, incapaz de articular palabras. Su vida había sido dura, llena de rechazos y puertas cerradas, y no estaba acostumbrado a recibir cariño ni comprensión. Valeria, sin prisa alguna, preparó una taza de café y la colocó frente a él, permitiendo que el silencio entre ellos fuera una oportunidad para que él se sintiera seguro. Aquí no tienes que demostrar nada, Emilio. Este es un lugar donde puedes ser quien eres, y donde siempre habrá alguien dispuesto a ayudarte, le dijo ella, con una voz suave y alentadora. Emilio miró el café humeante y luego a Valeria, sorprendido por la sinceridad en sus palabras. Sin saber bien por qué, comenzó a hablar, a soltar los nudos de su corazón, contando cómo había dejado la escuela, cómo su familia apenas tenía para comer y cómo él había tratado de encontrar trabajo en el pueblo. Sin éxito. Valeria escuchó cada palabra, sin interrumpir,
con una atención amorosa que hizo que Emilio sintiera, quizás por primera vez, que alguien realmente lo comprendía. Al terminar su relato, Emilio se sentía más ligero, como si al compartir su carga se hubiera liberado de un peso invisible. Valeria, con una sonrisa en los labios, le tomó las manos y le dijo: Emilio, cada uno de nosotros tiene una misión, un propósito en esta vida. Tú tienes un camino por recorrer, y aunque ahora se vea difícil, con esfuerzo y apoyo podrás encontrar la manera de salir adelante. Aquí siempre tendrás un lugar donde puedes encontrar apoyo. A partir de ese día, Emilio comenzó a visitar la fundación regularmente. Santiago, quien estaba a menudo en la casa, le ayudó a encontrar un trabajo en la comunidad, y también le consiguió una beca para que pudiera retomar sus estudios. Emilio comenzó a soñar con un futuro que antes le parecía imposible, y con el tiempo, su rostro se transformó, sus ojos se llenaron de determinación, y su vida comenzó a cambiar. Valeria veía el crecimiento de Emilio y de los demás jóvenes que llegaban, con el corazón lleno de orgullo y alegría. La fundación se había convertido en el alma del pueblo, un lugar donde la bondad se sentía en cada rincón, y donde las historias de superación y esperanza comenzaban a florecer como las plantas en el jardín que ella cuidaba con tanto esmero. Cada joven, cada persona que cruzaba las puertas de su hogar, era como una nueva semilla que, con el tiempo y el cuidado necesario, se convertiría en un árbol fuerte y lleno de vida. Una tarde, mientras cuidaba de sus plantas, Valeria sintió una paz profunda. Miró a su alrededor, viendo cómo la casa ahora estaba llena de vida, de risas y de sueños. Sabía que, en su vida, había tenido luchas y sacrificios, pero en ese momento, comprendía que cada esfuerzo, cada madrugada en la carretera, cada fruta vendida, la había llevado a este destino. Santiago, al verla tan absorta en sus pensamientos, se acercó y le dijo: Valeria, usted ha cambiado tantas vidas, no sabe el impacto que tiene en estos jóvenes, en todos nosotros. Valeria, con una sonrisa serena, respondió: la vida me ha dado mucho más de lo que podría pedir, Santiago. Todo lo que hacemos aquí es solo una forma de devolver al mundo un poco del amor que he recibido. Y así, en el corazón de aquel pequeño pueblo, la casa de Valeria se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde la compasión y el amor se entrelazaban para sanar almas y construir futuros. Cada historia de vida que allí comenzaba, cada corazón sanado, era el fruto de una semilla de generosidad que, gracias a Valeria y Santiago, continuaba expandiéndose en un círculo interminable de bondad y fe. Con el paso de los meses, la fundación de Valeria comenzó a ser conocida en los pueblos cercanos. La gente hablaba de aquella casa como un lugar sagrado, un refugio donde los problemas parecían disiparse y la esperanza florecía. Jóvenes de diferentes rincones llegaban a la puerta, cada uno cargando historias de lucha y sueños apenas esbozados, buscando una oportunidad para cambiar sus vidas. Valeria y Santiago los recibían con la misma calidez, siempre dispuestos a ofrecer apoyo, una palabra amable y un camino hacia el futuro. Una mañana, Valeria despertó con una sensación de paz que le llenaba el pecho. Desde la ventana de su cuarto, observó el jardín, que ahora estaba lleno de flores, fruto de los cuidados y el amor que le había dado en los últimos meses. Las plantas, coloridas y fuertes, parecían ser un reflejo de los jóvenes que habitaban la fundación, quienes, al igual que esas flores, habían encontrado el suelo fértil para crecer y desplegar sus sueños. Valeria sonrió, sintiendo que, de alguna manera, todo lo que había vivido la había llevado exactamente a este momento. Esa tarde, Santiago llegó acompañado de un joven llamado Mateo, un chico de 16 años con los ojos llenos de temor y curiosidad. Santiago le explicó a Valeria que Mateo había perdido a su madre hacía unos meses y que su padre, incapaz de enfrentar la tristeza, había dejado de cuidar de él. Mateo, con la mirada baja y los hombros caídos, apenas hablaba, como si el dolor que cargaba lo hubiera silenciado por completo. Valeria lo observó con compasión y, sin decir nada, le puso una mano en el hombro, guiándolo hacia la mesa. Preparó un té de hierbas y lo colocó frente a Mateo, dándole tiempo y espacio para que se sintiera seguro. Con un tono suave, le dijo: esta casa es tu casa, hijo. Aquí no tienes que cargar con nada solo. Cada uno de nosotros está aquí para acompañarte en lo que necesites. Mateo, al escuchar esas palabras,
sintió que el nudo en su pecho comenzaba a aflojarse. Los ojos se le llenaron de lágrimas, y por primera vez en meses, dejó escapar el llanto contenido, derramando en silencio el dolor que tanto había reprimido. Valeria, sin decir una palabra más, se sentó a su lado, sosteniéndole la mano con ternura. Aquella noche, Mateo se quedó en la fundación, y poco a poco, en los días siguientes, comenzó a abrir su corazón. Santiago le ayudó a ingresar a la escuela nuevamente, y Valeria lo animó a que participara en las tareas del jardín, enseñándole a cuidar de las plantas y a encontrar paz en la naturaleza. Con el tiempo, Mateo fue encontrando en la fundación algo que creía perdido, el calor de un hogar y la certeza de que había personas que se preocupaban por él. La casa de Valeria se convirtió en el lugar donde Mateo pudo sanar sus heridas, donde el cariño y la paciencia lo ayudaron a reconstruir su mundo roto. La transformación de Mateo llenó de alegría el corazón de Valeria, ver cómo el chico, que había llegado callado y abatido, recuperaba poco a poco su sonrisa y su fuerza era un recordatorio constante de que cada acto de amor tenía un impacto más profundo de lo que uno podía imaginar. Un día, mientras trabajaban en el jardín, Mateo se detuvo y, con una sonrisa tímida, le dijo a Valeria: «Gracias, señora Valeria, por todo. Nunca pensé que encontraría a alguien que me tratara como familia». Valeria, conmovida, lo miró y respondió: «Aquí somos una familia, Mateo. Y siempre que necesites un hogar, esta casa estará aquí para ti». En el tiempo que siguió, la casa no solo fue un refugio, sino un lugar donde los jóvenes aprendían a cuidar de sí mismos y de los demás. Santiago organizó talleres de capacitación, donde los muchachos podían aprender oficios, desarrollar habilidades y prepararse para enfrentar el mundo con una confianza renovada. Valeria estaba siempre cerca, escuchando, guiando y alentándolos, transmitiendo su sabiduría en cada gesto y palabra. Los días transcurrían, y la casa de Valeria se convertía en el corazón latente de una comunidad que renacía con cada joven que llegaba buscando esperanza. Ella había transformado su vida y su hogar en una fuente de luz, en un lugar donde la bondad y la solidaridad crecían con cada día. En sus últimos pensamientos antes de dormir cada noche, Valeria agradecía por la oportunidad de ver cómo, de una semilla de generosidad, había surgido un bosque de amor y compasión. Un legado que continuaría floreciendo en el corazón de aquellos a quienes ella tanto amaba. Los días se fueron hilando uno tras otro en la fundación de Valeria, cada uno trayendo consigo nuevas historias, rostros distintos y más jóvenes que encontraban allí el calor de un hogar. El impacto de la casa había crecido tanto que ahora, de vez en cuando, llegaban personas de pueblos más lejanos, guiadas por las historias que se contaban sobre el lugar, un refugio donde la bondad era la piedra angular, donde no importaba el pasado, solo las ganas de un futuro mejor. Una mañana, mientras Valeria cuidaba de las plantas en el jardín, escuchó unos pasos ligeros detrás de ella. Al girarse, se encontró con una niña pequeña, no tendría más de 7 años, con un vestido sencillo y unos grandes ojos llenos de curiosidad. La niña, de cabellos rizados y sonrisa tímida, sostenía en sus manos una pequeña maceta con una planta joven que parecía enferma. Valeria, al verla, se agachó suavemente para ponerse a su altura y le dedicó una sonrisa cálida. «¿Cómo te llamas, pequeña?», le preguntó con ternura. La niña respondió en voz baja: «Me llamo Esperanza. Me dijeron que aquí cuidan de las plantas y de las personas». Valeria sintió un nudo en la garganta al escuchar aquellas palabras tan sinceras. «Así es, Esperanza. Aquí cuidamos de todos los que vienen buscando ayuda». «¿Qué le pasó a tu planta?». La niña miró su maceta, como si intentara encontrar la respuesta. «No lo sé. La encontré así en casa. Pero pensé que si la traía aquí, tal vez podría mejorar». Valeria sonrió, sintiendo la pureza y fe de aquella niña, y con un gesto suave, le indicó que la acompañara a un rincón del jardín donde el sol caía con calidez sobre las hojas. Juntas, se arrodillaron en la tierra, y Valeria le enseñó a la pequeña Esperanza cómo replantar la planta, aflojando la tierra alrededor de sus raíces y removiendo con cuidado las hojas marchitas. Mientras trabajaban juntas, Valeria le explicó a Esperanza que, al igual que las plantas, las personas a veces pasaban por momentos difíciles, pero con amor y cuidado podían sanar y florecer nuevamente.
La niña escuchaba atenta, sus ojos grandes y llenos de asombro, como si aquellas palabras fueran la respuesta a todos los misterios del mundo. Al terminar de replantar, Valeria y Esperanza colocaron la maceta en un rincón especial del jardín, donde las plantas más fuertes habían crecido con esmero. Valeria le prometió a la niña que cuidaría de la planta todos los días y que, con el tiempo, volvería a estar verde y fuerte. Esperanza, visiblemente conmovida, abrazó a Valeria, un abrazo profundo que reflejaba toda la gratitud y la esperanza que su pequeño corazón albergaba. Los días pasaron, y la pequeña Esperanza comenzó a visitar la fundación con frecuencia, siempre revisando la planta que, como Valeria le había prometido, iba recuperándose. Aquella planta parecía simbolizar algo más para la niña, como si en su crecimiento ella misma encontrara fuerzas para superar sus propias dificultades. Valeria la acogía con amor, y poco a poco, Esperanza se integró a la familia de jóvenes que se reunían en la casa, participando en las actividades, jugando y aprendiendo de todos aquellos que, como ella, buscaban un lugar seguro. Cada vez que alguien preguntaba a Valeria por qué dedicaba tanto tiempo y esfuerzo a la fundación, ella respondía con una sonrisa y una mirada serena. Todos merecemos un espacio donde podamos crecer, sin importar lo que hayamos pasado. Esta casa es una tierra fértil, y cada persona que cruza su puerta es una semilla que, con cuidado y amor, puede convertirse en algo hermoso. Para Valeria, la fundación era un reflejo de su propia vida, una sucesión de luchas y sacrificios que, al final, habían florecido en algo lleno de significado. Santiago, al ver la transformación de la casa y el efecto en tantas vidas, se sintió cada vez más inspirado por el ejemplo de Valeria. Le confesó que estaba planeando abrir más fundaciones como esa en otros pueblos, llevando su visión de compasión y generosidad a otros rincones. Valeria, orgullosa, le dio su bendición, sabiendo que su legado de amor y esperanza continuaría creciendo más allá de sus propias manos. Esa noche, antes de dormir, Valeria caminó por el jardín en silencio, observando cómo las plantas, iluminadas por la suave luz de la luna, parecían susurrarle sus secretos. Se detuvo frente a la pequeña planta de Esperanza, que ahora comenzaba a mostrar nuevos brotes, verdes y firmes. En su corazón, Valeria sintió que aquel pequeño rincón de la tierra, aquel humilde hogar, había logrado algo inmenso. Con una paz profunda, Valeria volvió al interior de su casa, sabiendo que había encontrado su propósito. Había aprendido que cada acto de amor, por pequeño que fuera, dejaba una huella que podría sanar corazones y transformar vidas. Y que cada persona que llegaba a su hogar traía consigo una nueva oportunidad para hacer crecer el círculo infinito de bondad y fe. Con el paso de las semanas, la planta de Esperanza continuó creciendo, sus hojas verdes y brillantes eran testimonio del cuidado constante de Valeria. La niña, que antes llegaba tímida y callada, ahora corría por el jardín con una sonrisa contagiosa, hablando con los otros jóvenes que se habían convertido en su nueva familia. La pequeña planta, colocada en un lugar especial del jardín, se había vuelto un símbolo para todos en la fundación, una muestra de cómo la vida, con amor y paciencia, podía volver a florecer aún después de haber sido lastimada. Una mañana, Valeria notó que Esperanza la observaba desde el umbral de la puerta de la cocina, con una expresión pensativa y los ojos llenos de preguntas. «¿Qué pasa, mi niña?», le preguntó Valeria, mientras preparaba un té caliente. La pequeña, con una voz suave, le respondió: «Señora Valeria, ¿cómo supo que quería ayudar a tantas personas? Siempre supo que eso era lo que quería hacer». Valeria se detuvo un momento, sorprendida por la profundidad de la pregunta de Esperanza. La invitó a sentarse junto a ella en la pequeña mesa, donde el aroma del té llenaba el aire con un toque de calma. «¿Sabes, Esperanza? La vida no siempre nos muestra el camino tan claramente. Al principio, yo solo quería trabajar para salir adelante, como todos. Vendía frutas en la carretera y a veces me sentía muy cansada. Pero, un día, un niño, como tú, llegó a mi puesto con hambre y sin dinero. Yo le di lo poco que tenía y, sin saberlo, esa pequeña acción cambió todo. Ese niño volvió muchos años después, como un hombre agradecido, y desde ese momento supe que mi camino era dar, compartir lo poco que tengo. La vida me enseñó que ayudar a otros también puede sanarnos a nosotros mismos».
Esperanza escuchaba con atención, sus ojos brillando con una comprensión que iba mucho más allá de sus años. Era como si el destino de Valeria, su generosidad y compasión, sembraran en la niña la semilla de un propósito propio. En ese instante, Valeria sintió que estaba pasando una antorcha invisible, como si su historia quedara grabada en el corazón de Esperanza. Esa tarde, mientras caminaba por el jardín, Santiago llegó con una noticia importante. Después de semanas de planificación, había conseguido apoyo para abrir nuevas fundaciones en los pueblos vecinos. La visión que habían construido juntos estaba a punto de expandirse, llevando el espíritu de la fundación a lugares más lejanos. Santiago le explicó con entusiasmo cómo cada fundación llevaría el nombre de Valeria, como un homenaje a la bondad y la resiliencia que ella representaba. Al escuchar esto, Valeria sintió una mezcla de humildad y orgullo. Jamás había imaginado que su vida, tan sencilla y llena de sacrificios, podría inspirar a tantos. Le agradeció a Santiago con un abrazo sincero, sus palabras llenas de emoción: «Este sueño es tan tuyo como mío, Santiago. Tú fuiste el primero en enseñarme que, al dar sin esperar nada a cambio, creamos algo mucho más grande que nosotros mismos». En los días que siguieron, Valeria observó con emoción cómo llegaban personas de otros pueblos para conocer la fundación y aprender de su ejemplo. Los jóvenes que habían encontrado apoyo en su hogar también comenzaron a ayudar a los nuevos visitantes, guiándolos en las tareas del jardín, enseñándoles lo que habían aprendido y compartiendo sus propias historias de superación. La casa de Valeria se había convertido en una comunidad viva, un lugar donde cada persona, sin importar su pasado, podía encontrar un propósito y una familia. Una noche, mientras todos dormían, Valeria salió al jardín en silencio. Las estrellas brillaban con fuerza en el cielo y el aire fresco le acariciaba el rostro. Caminó hasta la pequeña planta de Esperanza, que ahora era fuerte y alta, con hojas frondosas y sanas. Al verla, Valeria sintió que esa planta era el símbolo de toda su vida, una semilla que había comenzado pequeña y frágil, pero que, con amor y dedicación, había crecido y prosperado. Allí, bajo el cielo estrellado, Valeria murmuró una oración de gratitud. Sabía que su vida había encontrado su verdadero propósito, que había ayudado a otros a descubrir su propio valor y que, al final, cada acto de amor había dado fruto. En su corazón, sentía que había llegado al final de un ciclo, pero que el legado de la fundación continuaría creciendo, llevado por cada persona a la que había tocado. Con una paz profunda, Valeria regresó a la casa, sabiendo que su historia no terminaría con ella, sino que viviría en cada corazón que había ayudado a sanar. En cada joven que encontraba en su hogar una nueva esperanza y en cada rincón donde la bondad y el amor fueran el verdadero tesoro de la vida. La mañana siguiente llegó con un aire suave y perfumado, y la fundación amaneció envuelta en una quietud pacífica. Valeria, desde su cuarto, sintió que el día traía consigo algo especial, como si cada rincón de la casa estuviera lleno de una calma profunda y amorosa. Se vistió con su mejor ropa, una blusa sencilla pero que guardaba para ocasiones importantes, y, al mirarse en el pequeño espejo, notó que había en sus ojos una luz que no había visto antes, una mezcla de satisfacción y paz. Al salir al jardín, fue recibida por Santiago, quien había llegado temprano junto con algunos jóvenes de la fundación. Todos llevaban flores, plantas y algunas velas encendidas. Al ver a Valeria, los jóvenes le sonrieron con cariño y Santiago se acercó para explicarle, con una voz suave y emocionada: «Hoy queremos hacer algo especial para ti, Valeria. Este lugar existe por tu bondad y por todo lo que has hecho por nosotros. Queremos dedicar este día a honrar tu vida, a agradecer cada acto de amor que nos ha cambiado para siempre». Valeria, sorprendida y profundamente conmovida, sintió sus ojos humedecerse. Santiago le ofreció su brazo y juntos caminaron hasta el centro del jardín, donde los jóvenes habían preparado un pequeño altar adornado con flores de colores y fotografías de momentos compartidos en la fundación. Allí estaban los rostros de quienes habían pasado por su hogar, aquellos que habían encontrado una segunda oportunidad y una nueva familia bajo su techo. Uno por uno, los jóvenes se acercaron, compartiendo palabras de gratitud, relatos de cómo la generosidad de Valeria había transformado sus vidas. Emilio, aquel muchacho que había llegado cargando el peso de las dificultades familiares, habló primero. Con voz firme,
pero con los ojos llenos de lágrimas, le agradeció por enseñarle el valor del esfuerzo y la importancia de creer en sí mismo. Después, Mateo, el joven que había perdido a su madre, le expresó cómo, gracias a ella, había aprendido a encontrar consuelo en el amor y la compañía de los demás. Como la casa le había dado el refugio que tanto necesitaba para sanar. Luego, Esperanza, la niña de ojos grandes y corazón puro, avanzó con una pequeña maceta en sus manos. Dentro, una nueva planta verde comenzaba a brotar, y con una sonrisa, se la entregó a Valeria. Esta es para ti, señora Valeria. Quiero que siempre recuerde que su bondad es como esta planta, creciendo en todos los que la conocemos. Usted me enseñó que, aun cuando las cosas parecen difíciles, siempre hay una forma de sanar y florecer. Valeria, sin poder contener las lágrimas, abrazó a cada uno, sintiendo en su corazón una gratitud que no podía expresar con palabras. Sabía que todos ellos habían sido los verdaderos regalos en su vida, las almas que le habían dado sentido y propósito. Al mirar alrededor, entendió que su legado no eran solo las paredes de la fundación, sino cada vida tocada, cada corazón sanado. Cada joven que ahora estaba listo para continuar el círculo de amor y compasión que ella había iniciado. Santiago, al ver la emoción de Valeria, tomó su mano y, con una sonrisa llena de ternura, le dijo: Valeria, tu bondad nos ha enseñado que el verdadero éxito no está en lo que tenemos, sino en lo que damos. Todos nosotros somos parte de ti, de tu historia y de tu amor. Hoy celebramos no solo tu vida, sino el legado que dejas en cada uno de nosotros. En ese momento, los jóvenes encendieron las velas alrededor del jardín, llenando el espacio de una luz cálida y reconfortante. Los rayos del sol comenzaban a descender, creando una atmósfera mágica, como si la naturaleza misma se uniera a la celebración. Valeria, con el corazón pleno, miró el altar, los rostros de quienes la rodeaban, y sintió que su vida había alcanzado un significado profundo. Que cada sacrificio y cada acto de amor habían sido recompensados de formas que jamás habría imaginado. Con voz suave y quebrada por la emoción, Valeria les agradeció a todos. Gracias, hijos, por ser la razón de mi vida, por darme el privilegio de conocerlos y caminar junto a ustedes. La bondad es una semilla, y ustedes, cada uno de ustedes, son el fruto de esa semilla. Recuerden siempre que este hogar y todo lo que representa les pertenece a ustedes tanto como a mí. Al final del día, el jardín de la fundación se convirtió en un lugar sagrado, un espacio lleno de recuerdos, promesas y sueños compartidos. Valeria se despidió de todos, uno a uno, y en el silencio de la noche, cuando se quedó sola en el altar, sintió que su alma estaba en paz. Sabía que su historia, aquella llena de humildad y sacrificio, quedaría viva en cada persona que había tocado, que su amor sería una fuerza que continuaría floreciendo en los corazones de todos aquellos a quienes había amado. Con una última mirada al cielo estrellado, Valeria cerró los ojos, envuelta en la certeza de que su vida había sido un reflejo del verdadero amor, un amor que no busca nada a cambio, un amor que sana, construye y trasciende. La noche se extendía silenciosa y serena sobre la fundación, envolviendo la casa de Valeria en una calma profunda, como si el mundo mismo respetara el legado de amor que allí habitaba. Valeria permaneció un rato más en el jardín, sintiendo el fresco de la noche en el rostro, y dejando que cada respiración llenara su alma de gratitud. La luz de las velas, encendidas por los jóvenes en honor a ella, seguía iluminando el altar y lanzaba destellos cálidos sobre las plantas y flores, creando sombras que bailaban suavemente con la brisa. De pronto, una figura se acercó por el sendero. Santiago. Había regresado en silencio, sin querer interrumpir el momento de Valeria, pero al verla allí sola, entendió que su lugar estaba junto a ella. Con un paso respetuoso, se acercó, y Valeria, al verlo, sonrió con esa ternura que solo una madre o una amiga de toda la vida puede ofrecer. Santiago se sentó a su lado en el banco de madera, y juntos miraron el jardín iluminado. Tras un rato en silencio, Santiago habló con una voz suave y emocionada. Valeria, hace años, cuando era solo un niño perdido, usted fue la primera persona que creyó en mí, la primera que me ofreció su mano sin esperar nada a cambio. Me enseñó el valor de la bondad y me dio el impulso para superar cada obstáculo. Gracias a usted, encontré un propósito,
y hoy veo ese mismo propósito en todos estos jóvenes que vienen buscando refugio. Usted es más que un nombre en la fundación. Usted es nuestra guía, nuestro ejemplo. Valeria, tocada por sus palabras, asintió lentamente, sin encontrar palabras suficientes para responder. En su corazón, sabía que Santiago siempre había sido un hijo para ella, y ahora veía en él al hombre generoso y sabio que había ayudado a construir algo más grande de lo que ambos habían imaginado. Tomándole la mano, Valeria le dijo en voz baja: Santiago, no hay amor más grande que el que podemos dar sin esperar nada a cambio. Tú eres la prueba de que cada semilla de bondad tiene el poder de crecer y transformar al mundo. Me siento tan agradecida de que hayas vuelto a mi vida. Santiago apretó suavemente la mano de Valeria, y juntos miraron hacia el altar, donde las velas continuaban ardiendo con una luz tranquila y constante, como el amor que ella había sembrado en cada alma. En ese instante, Valeria se dio cuenta de que había llegado el momento de transmitirle a Santiago una última enseñanza, una promesa que sentía en lo más profundo de su ser. Hijo, comenzó, con una voz serena pero firme, yo sé que la vida sigue. Quizá algún día, cuando ya no esté aquí, tendrás que llevar este hogar en tu corazón y seguir adelante, construyendo más lugares como este, donde las personas encuentren paz y esperanza. Santiago la escuchó con el alma abierta, sus ojos llenos de respeto y amor por aquella mujer que le había dado un segundo nacimiento. Asintió, y en su rostro se reflejó la fuerza de una promesa que sabía que cumpliría hasta el último de sus días. Se lo prometo, Valeria. Este hogar seguirá creciendo, así como su amor ha crecido en todos nosotros. No habrá rincón de este país donde su ejemplo no inspire a otros. La noche avanzaba, y las estrellas en el cielo parecían brillar con más intensidad, como si también ellas fueran testigos de la promesa que Santiago y Valeria compartían en silencio. Valeria sintió una paz infinita, una certeza de que su vida, aunque sencilla, había sido plena y verdadera, llena de significado. Había sembrado amor, y ahora sus raíces estaban en cada persona que había tocado. Antes de despedirse, Santiago le ofreció su brazo y la acompañó de regreso a la casa. Al llegar a la puerta, Valeria miró una vez más el jardín, con una sonrisa que revelaba la serenidad en su alma. Era su última noche caminando por ese jardín, su última vez contemplando la casa bajo las estrellas, y en su corazón no cabía más que gratitud y una alegría que trascendía el tiempo. Ya en su habitación, se recostó suavemente, sintiendo el abrazo cálido de sus mantas, y cerró los ojos mientras un sueño profundo la envolvía, lleno de recuerdos, de voces queridas y de risas que resonaban en los pasillos de su mente. Valeria sabía que su historia no terminaba allí. Su amor seguiría viviendo, guiando, sosteniendo, floreciendo. Y así, en la tranquilidad de esa noche, Valeria partió rodeada de paz, dejando tras de sí un mundo más luminoso, donde cada alma que tocó llevaría su legado en el corazón, recordando siempre que el verdadero amor no tiene fin, y que cada acto de bondad tiene el poder de transformar la vida para siempre. La mañana llegó lentamente, cubriendo la fundación con una luz suave y dorada. Los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas, iluminando cada rincón de la casa de Valeria, donde los jóvenes comenzaban a despertar y a prepararse para un nuevo día. La paz del amanecer traía consigo una calma inusual, como si el mundo entero se hubiera detenido para honrar aquel lugar de amor y esperanza. Santiago llegó temprano, como de costumbre, y fue recibido por algunos de los jóvenes que ya estaban en el jardín, regando las plantas y cuidando de cada flor y arbusto, como Valeria les había enseñado. Había en el aire un murmullo sereno, una especie de respeto silencioso que todos sentían sin necesidad de palabras. Al llegar a la puerta de la habitación de Valeria, Santiago sintió una paz profunda en su pecho. Tocó suavemente, pero al no recibir respuesta, abrió la puerta y encontró a Valeria descansando en su cama, con una expresión de serenidad tan plena que parecía estar en un sueño eterno. Entendiendo en silencio que Valeria había partido, Santiago se sentó junto a ella, tomando su mano con reverencia. En ese instante, sintió que todo lo que ella le había enseñado estaba ahora en sus manos, como si la vida de Valeria hubiera quedado entrelazada para siempre en su propio corazón. Santiago le agradeció en un susurro, prometiéndole que continuaría el camino que ella había trazado, que cada paso que diera sería para honrar su memoria y su amor.
Cuando los jóvenes supieron que Valeria había dejado este mundo, el jardín se llenó de lágrimas y abrazos, pero también de sonrisas llenas de gratitud. Cada uno de ellos llevaba en su corazón un pedacito de ella, un recuerdo, una enseñanza que les había ayudado a crecer y a sanar. Sabían que Valeria no se había ido realmente, que su espíritu permanecía vivo en el amor que había sembrado en cada uno de ellos. Ese día, Santiago y los jóvenes decidieron rendirle un homenaje especial. Con flores, fotos y cartas, crearon un altar en el jardín, rodeado de las plantas que Valeria había cuidado con tanto esmero. Al anochecer, encendieron velas que brillaban como estrellas en la oscuridad, iluminando el espacio que Valeria había convertido en un refugio para todos. Uno por uno, los jóvenes compartieron historias sobre Valeria, recordando cómo cada palabra y cada gesto de ella los había ayudado a encontrar su propio valor. Emilio contó cómo Valeria le había enseñado a creer en sus habilidades, mientras que Mateo compartió el consuelo que encontró en su abrazo cuando más lo necesitaba. Esperanza, con lágrimas en los ojos y una sonrisa suave, colocó una maceta junto al altar y dijo: «Esta planta es para usted, señora Valeria. Su amor siempre nos dará fuerza para crecer». Santiago, al ver el amor y la gratitud en los rostros de todos, sintió que la promesa que le había hecho a Valeria se hacía más real que nunca. Se dirigió a ellos con voz firme, pero llena de ternura. «Valeria nos enseñó que el amor no tiene límites, que dar sin esperar nada a cambio es el acto más poderoso que existe. Hoy, nosotros continuamos su legado. Este lugar, su hogar, seguirá siendo un refugio, una fuente de esperanza para todos aquellos que necesiten un lugar donde sanar y volver a soñar». Con el tiempo, la fundación se convirtió en un lugar sagrado, conocido en todas las comunidades cercanas como la Casa de Valeria, un santuario de compasión donde las personas encontraban apoyo y cariño. La historia de Valeria se extendió por cada rincón del país, tocando vidas que nunca habían conocido a aquella mujer, pero que sentían en sus corazones la profundidad de su amor. Años después, Santiago construyó otras fundaciones en pueblos y ciudades, cada una de ellas inspirada en los principios de bondad y humildad que Valeria le había inculcado. En cada inauguración, Santiago colocaba una pequeña placa que decía: «Dedicado a Valeria, cuya bondad floreció en el corazón de quienes más la necesitaban». Y en cada nuevo espacio, Santiago y sus colaboradores recordaban a los jóvenes la historia de aquella mujer humilde que, sin buscar grandeza ni reconocimiento, había cambiado el mundo un corazón a la vez. La casa original de Valeria se mantuvo como un lugar de paz, donde cada año, los jóvenes y personas de todas partes se reunían para rendir homenaje a su memoria. Era un espacio donde los árboles habían crecido altos, donde las flores siempre florecían y donde el eco de las risas y las enseñanzas de Valeria seguía vivo en el viento. Valeria no solo había dejado un legado, sino un llamado a la bondad que se extendió de generación en generación, como un círculo eterno de amor. Y así, en cada mirada agradecida, en cada mano tendida, en cada joven que encontraba su camino gracias a ella, la presencia de Valeria seguía viva, como una estrella constante, iluminando el camino hacia un mundo más amable, compasivo y lleno de esperanza.